Bienvenidos a la Cueva de los Descubrimientos, donde estaremos sacando a la luz personajes históricos, reyes, ciudades y batallas, con el objetivo de obtener respuestas. Acompáñanos en La Biblia Sorprende. En el programa de hoy veremos: ¿quién fue Alejandro Magno? El sueño de un mundo unido. Babilonia, capital del mundo, cumplió las profecías bíblicas. Las mejores coronas del mundo y sus dueños. Y nuestro apartado especial Rompemitos, el ecumenismo, el mundo unido por fin, luz o engaño. Bienvenido a nuestro programa La Biblia Sorprende, un programa donde la Biblia, la arqueología y la historia se funden para que aquí estemos descubriendo cosas que pueden impactar nuestra vida. El historiador francés Marc Bloch dijo que la historia es la ciencia del hombre en el tiempo, y así es, porque descubriendo los vestigios del pasado podemos entender nuestro presente y arrojar luz para tomar buenas decisiones en el día de hoy. Alejandro el Grande. ¿Por qué llamamos a una persona grande? ¿Por qué se llamó Alejandro el Grande? Alejandro, llamado el Magno, con solo 20 años, salió con un pequeño ejército de su país, de Macedonia. Y en solo 13 años había conquistado todo el mundo conocido. Avanzó conquistando Palestina y Siria, luego Egipto, conquistó Anatolia, Persia, Oriente Medio, llegando hasta la India. Al llegar a la India, ya su ejército se amotinó. Le dijeron: Alejandro, no queremos ir más lejos, nos paramos aquí. Y él, Alejandro, decidió que iba a hacer de Babilonia la capital del mundo. Fue a Babilonia y decidió organizar el mundo de esta manera. Babilonia sería la capital eterna, sede de la cultura y la filosofía, para todo el mundo. Y en las 7 provincias estarían gobernadas por 7 ciudades, que cada una se llamaba Alejandría. La Alejandría de Egipto permanece con este nombre hasta el día de hoy. Él fue una persona peculiar, no solamente en el terreno militar. Él tenía una filosofía, él tenía una idea en su mente, la cual llamó ecumene. ¿Y en qué consistía ecumene? Él había sido discípulo del gran filósofo griego Aristóteles. Aristóteles fue el que le educó desde su infancia. Alejandro imaginó el mundo gobernado bajo un solo trono. Desde allí, él podría gobernar al mundo conocido de forma que tuvieran una sola filosofía, un solo gobierno, una lengua y una religión. Eso, pensó él, que haría la paz universal, una época de felicidad y de cultura que podría durar por siempre. Sin embargo, había una profecía que desafiaba ese proyecto de Alejandro. Y era la profecía de Isaías capítulo 13, versículos 19 en adelante, donde dice: «Y Babilonia, hermosura de los reinos, gloria y orgullo de los caldeos, nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación». Esta profecía decía claramente que la gloriosa ciudad de Babilonia iba a ser ruinas y se iba a quedar en ruinas para siempre, jamás sería reedificada. Solo vivirían ahí algunos animales del desierto. Y aquí tenemos 2 ideas enfrentadas. Por un lado, la profecía bíblica estaba diciendo que el destino de Babilonia era la destrucción para siempre. Y por otro lado, Alejandro Magno, rey de todo el mundo conocido,
que decreta que Babilonia va a ser la capital del mundo. ¿Y quién va a tener razón? La historia se encargó de demostrarlo. Cuando Alejandro se replegó en la ciudad de Babilonia, hizo su entrada en una procesión gloriosa montado en un carro tirado por un elefante, y desde ahí se puso a organizar su reino. Antes de un año, Alejandro estaba muerto. Porque Alejandro era un hombre soberbio y engreído, y él era dado a los excesos. Y con tantas fiestas y borracheras, él cogió una fiebre y murió de eso. A partir de ese momento, sus 4 generales principales se disputaron el reino, se dividieron el imperio y nunca dejaron de pelearse entre sí. La ciudad de Babilonia, después de sufrir muchas guerras, fue totalmente destruida. Y unos años después, Almanzor, el nuevo sultán, utilizó Babilonia como cantera para construir su nueva ciudad, Bagdad, la ciudad de las 1001 noches. Por lo tanto, la ciudad de Babilonia quedó en ruinas, en una situación lamentable, y así ha quedado hasta el día de hoy. Hoy en día hay hasta una parada de tren llamada Babilonia. Tal es la importancia de ese yacimiento arqueológico. Y sin embargo es una ciudad fantasma totalmente en ruinas. La profecía de Isaías 13 se había cumplido al 100%. Y esto es lo que sucede con los escritos de los profetas de la Biblia. Hay algo sobrenatural en ellos. Si así está escrito, así se cumplirá en la historia. Y aquí, en esta cueva de los descubrimientos, estaremos trayendo a tu atención muchas de estas evidencias que son razones para creer. Hoy, gracias a los conocimientos actuales, tú puedes confiar en la Biblia. Hay en ella un conocimiento sobrenatural que sorprende nuestras vidas. Y así ha quedado Alejandro el Grande con este adjetivo. ¿Pero fue realmente un hombre grande? ¿Qué es lo que hace a una persona grande a los ojos de los demás? Los relatos de la época nos cuentan que Alejandro no tenía muy buen carácter. En una ocasión, cruzando un río, su gorro de mando cayó al agua y un valiente guerrero se lanzó y tuvo que luchar contra las corrientes y las rocas, rescató el gorro de mando de Alejandro y para conseguir volver al barco lo colocó sobre su cabeza y llegó a nado hasta el barco. Alejandro le dio premios y honores por haber recuperado el gorro de mando. E inmediatamente después le mandó ejecutar porque se había atrevido a poner sobre su cabeza el gorro del emperador. Así era Alejandro, que en algunos aspectos de su carácter era realmente pequeño. Cuando Alejandro Magno invadió Asia, se dio cuenta de que en Asia adoraban a los emperadores como dioses. Esto le sucedió también a los emperadores romanos, que al llegar a Asia se dieron cuenta de que podían ser adorados como dioses. Así es que Alejandro llegó un momento que exigió la adoración de sus generales. Y uno de ellos, su mejor amigo, Clito el Negro, le dijo que él no merecía adoración y que él no iba a postrarse delante de él. Alejandro, que estaba borracho en esa fiesta, quitó la lanza de uno de los soldados y mató ahí mismo a su mejor amigo. El general Clito, que le había acompañado peleando por él durante 13 años desde su salida desde Grecia. Dice la historia que Alejandro Magno estuvo deprimido 3 días de ayuno por lo que había hecho. Y es que un carácter fuerte no es aquel que domina a todos con soberbia, sino aquel que sabe dominar su propio carácter. Ese es un carácter fuerte. ¿Qué diferencia con otro hombre llamado Jesucristo? Jesucristo, siendo grande, decidió hacerse pequeño y venir a este mundo para salvarnos y a ti y a mí, para ayudar a la raza humana. Curiosamente, tanto Alejandro como Jesús murieron a los 33 años de edad, pero murieron por una causa muy diferente. Uno, por una fiebre y una borrachera fruto de los excesos. En el caso de Jesús, murió para entregar su vida por rescate a una raza perdida.
Las lecciones morales que podemos aprender de uno y de otro son muy diferentes. Y todo esto hace decir Alejandro el Pequeño, Jesucristo el Grande. Alejandro se hizo adorar. Jesucristo recibe adoración por amor, recibe homenaje de corazones convencidos que le admiran y le aman. Los dos son reyes, uno por la espada y por la fuerza, y el otro por ganar el corazón de sus súbditos. Alejandro, en sus guerras, mató a muchas personas, mientras que Jesús dio vida y da vida a muchas personas. ¿Quieres ser tú también uno de estos? Desde aquí, desde la Biblia Sorprende, te dejamos esta frase: Alejandro el Pequeño, Jesucristo el Grande. La corona es un objeto ornamental para colocar sobre la cabeza e indicar victoria o poder real. La corona de Alejandro Magno era un sencillo arreglo vegetal, parecido al que usan los vencedores en los Juegos Olímpicos. Y ahora vamos a ver algunas de las coronas más famosas del mundo. La corona de la emperatriz Catalina II de Rusia. Son 5.000 diamantes de la India montados entre perlas. Se la compró al Imperio Chino para lucirla en el día de la coronación. La corona del Shah de Persia, dinastía de los Pahlavi, inspirada en dibujos del imperio persa sasánida, sobre una estructura de oro y plata, perlas y esmeraldas y 3.380 diamantes. Llama la atención el diamante amarillo del centro por su tamaño enorme. Sentí una gran emoción cuando visité la Torre de Londres, y ahí los visitantes entran en una cámara acorazado con una gruesa puerta de acero donde están las joyas de la corona británica. Y ahí te das cuenta que eso es un recinto de seguridad, que si algo sucede, las compuertas se cierran y esa habitación queda asegurada contra robo, incendio, inundación o terremoto. Y ahí están algunas de las joyas más impresionantes del mundo. Por ejemplo, la corona imperial del Reino Unido. Es la corona que lució la reina Victoria en su coronación y también la reina Isabel II de Inglaterra. El gran diamante que luce en el frente es el segundo mayor del mundo, el famoso diamante Cullinan. La corona imperial de la India, también de los reyes de Inglaterra, fue creada en 1911, cuando el rey Jorge V de Inglaterra visitó la ciudad de Delhi como emperador de la India. Como la ley británica prohibía que las coronas salieran de Inglaterra, entonces para visitar la India mandó construir esta corona. Y luego nunca la utilizó. Y como hoy la India es un país democrático y no tiene rey, esta corona de emperador de la India nadie se la colocará jamás. Esta es la tiara papal, una tiara blanca que soporta 3 coronas una encima de otra. Se le llama el triregnum, que corona a quien la lleva como soberano del cielo, de la tierra y de las regiones inferiores. Por eso la triple corona. Se han coronado con ella los papas desde 1140 hasta el año 1964. Cuando yo tenía 3 años, el Papa Pablo VI fue coronado como obispo de obispos con este triregnum, Señor del cielo, la tierra y las regiones inferiores. No está mal como título, ¿verdad? Esta corona todavía luce en el escudo oficial del Vaticano y forma parte de la bandera del Estado Vaticano hasta el día de hoy. Pero para mí, la corona más impresionante de este mundo es la que lució Jesús de Nazaret. ¿La conoces? Es esa corona de espinas. No todo el mundo es capaz de llevarla, pero Él fue capaz de hacerlo. La Biblia dice que por amor a ti y a mí, por amor a la humanidad, Jesús pudo llevar esa corona sobre su cabeza. Y gracias a eso, muchos le reconocemos como nuestro Rey. Solo Él pudo amar hasta ese extremo.
Y salta a la vista cuando comparamos la tiara papal con la corona que lució Jesús. Las comparaciones son más que elocuentes y no necesitan ningún comentario. Y así es el mensaje de la Biblia, que nosotros pusimos en su cabeza una corona de espinas y Él promete poner en nuestra cabeza una corona de oro, una corona eterna. Pero Jesús pudo escapar de esa situación, pudo rechazar esa corona de espinas y volver a su reino y a su gloria, pero no lo hizo, y no lo hizo por ti y por mí. Y la gran pregunta es, ¿qué hacemos tú y yo? ¿También rechazamos las situaciones desagradables de la vida? ¿Procuramos huir a veces de nuestro deber o de la solidaridad con los demás? Desde aquí, nuestra invitación es que sigamos el ejemplo de Jesús, que en tu vida y en la mía seamos capaces de hacer como Él y aceptar las espinas que la vida nos traiga. Bienvenidos a este espacio que llamamos Rompemitos, donde ponemos a prueba, con la razón y con la Biblia, los mitos propios de nuestro tiempo. Y en este caso hablaremos del ecumenismo, ese movimiento internacional que tiene como objetivo la unión de las religiones. Era el 14 de enero de 1969, en Turquía. El Papa Juan Pablo II se reunía por primera vez con el patriarca ortodoxo Demetrio I, una reunión al más alto nivel. En esa ocasión, el Papa Juan Pablo II dijo: «Es mi firme convicción continuar en la unificación de todas las religiones para un mejor acercamiento entre todos los hombres. No será hasta que las religiones se unan que el ser humano encontrará la paz». Y la Asociación Espiritual para la Unificación del Mundo Cristiano afirma que su objetivo es crear un mundo ideal a través de la nueva era y el establecimiento del reino de Dios en la tierra por la unificación de todas las religiones. Los textos que ellos usan son, por ejemplo, el sermón de Juan 17, donde dice Jesús en el versículo 21, «Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste». O en 1 Corintios, donde se dice que no haya entre vosotros divisiones. Entonces la comprensión de este movimiento es que todas las religiones deberían unirse y no tener diferencias. Pero el peligro, entonces, es mezclar verdad con error. Verdades del Evangelio, escritas claramente, palabras de Jesús, mezclarlas con filosofías humanas que abundan en algunas religiones. E incluso el paganismo se ha infiltrado, el sincretismo con doctrinas antiguas de religiones paganas. Todo ello no puede ser unido en una sola religión, la verdad y el error, el cristianismo y el paganismo. Al contrario, cuando leemos la Biblia, vemos que aquellos apóstoles, aquellos hombres de Dios, fueron muy claros para contraatacar los errores doctrinales. Fueron inflexibles con la mentira, inflexibles con las falsas doctrinas, y les llaman anticristo, les llaman anatema y utilizan palabras duras para condenar esas infiltraciones de mentira en el mundo de la verdad. Por ejemplo, Efesios 4:14 dice: «Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error». Aquí lo dice claramente, que hay todo viento de doctrinas y que esas nuevas doctrinas que no están en la Biblia son elementos de error que vienen de parte del diablo. También Gálatas 1, 8 y 9 dice: «Pero si aun nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema». Dice y repite en el versículo siguiente, que sea anatema. Aunque viniera un ángel del cielo, dice, porque eso puede suceder, apariciones, milagros, espiritismo, incluso visitas de extraterrestres, entre comillas, dando un mensaje, un evangelio diferente, que sea anatema. Segunda de Corintios 6, 14 en adelante dice: «No os unáis en yugo desigual con los incrédulos,
Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Primera de Juan 4:1 dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y aquí vemos claramente cómo los apóstoles estaban preocupados por esto, las enseñanzas falsas que procuraban entrar en el pensamiento cristiano. Apocalipsis 2:2 dice: Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Dicen ser apóstoles y no lo son. Y aquí vemos que ya desde los primeros años del cristianismo, ellos tuvieron que luchar con la Biblia para rebatir falsas enseñanzas y falsas doctrinas. Algunos decían ser mensajeros, apóstoles, pero no lo eran engañadores, con una falsa doctrina. Segunda de Juan 1:7. Muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y el anticristo. Ellos estaban realmente preocupados por estos engañadores, por las falsas doctrinas que entraban. Gálatas 3:1 y 5:7 dice: Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente crucificado. Gálatas insensatos, imbéciles podríamos traducir también, de manera que aquí el apóstol Pablo no tiene una actitud ecuménica diciendo: bueno, yo creo una cosa, vosotros creéis otra, no importa, lo importante es el amor. En absoluto, aquí Pablo les dice: Gálatas insensatos, ¿cómo habéis dejado la verdadera enseñanza? Y esta es la actitud de todos aquellos apóstoles. También Gálatas 5:7 dice: Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Apocalipsis 12:9 dice: Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí se explica que el diablo, Satanás, engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra, y precisamente aquí está urdiendo un engaño tras otro. Por eso podemos estar seguros de que en los días finales va a haber una apoteosis del engaño. Y este engaño no debemos de aceptarlo con una actitud ecuménica y pasiva, sino que, como los grandes hombres de la Biblia, podemos defender la verdad, como Jesús decía: escrito está, si aquí es blanco, no puedo aceptar que otros digan que es negro. Apocalipsis 14:12 dice: Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En este texto y en otros muchos, se nos dice que habrá una forma clara de conocer la verdad. El remanente, ese pueblo de Dios, tendrá un cariño especial, una lealtad por los 10 mandamientos y también por la fe de Jesús. Estos dos signos de identidad se dan y se repiten en la Biblia: los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 12:17 dice: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y así, una vez tras otra, la Biblia da estas dos señas de identidad del pueblo de Dios: guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ninguna de ellas podría ser negociable, ni por ecumenismo, ni por moda, ni por ninguna otra razón. Y así fue como nuestros grandes hombres de la Biblia nos han dado un ejemplo. Moisés, por ejemplo, cuando él regresó de la montaña con los 10 mandamientos y vio que había otra forma de religión en marcha en el campamento con un becerro de oro, ¿qué fue lo que hizo? Pues él no dijo: no pasa nada, vamos a seguir la fiesta porque lo importante es el amor y que seamos amigos. No, lo que él dijo fue que esto es intolerable, esto quebrantaba la voluntad de Dios, inaceptable. Lo mismo podemos contestar hoy y rechazar dogmas medievales contrarios a la Biblia.
Otro caso interesante es el de Elías, como él en el Monte Carmelo, en Primera de Reyes 18, él estuvo luchando contra una apostasía. Elías no dijo, bueno, da igual, adoráis de esta manera, no pasa nada, vamos a ser amigos, vamos a unir las religiones. No fue esa su actitud. La actitud que Dios le inspiró fue de hacer prevalecer la verdad y corregir el error. ¿Y qué diremos de Jesús? ¿Qué diremos de Jesucristo? Como tantos hombres de la Biblia, Jesucristo repetía, escrito está. Podría haber hecho un convenio con los fariseos y los sacerdotes y podrían haber sido amigos y haber unificado sus creencias. Pero Jesús no lo hizo. Jesús sufrió la pena de muerte porque él no era ecumenista, sino que él reprochaba la mentira allí donde estuviera y hacía prevalecer la verdad. Y así es. Alejandro Magno lanzó esa idea, ese sueño, el ecumenismo. Todos unidos, todas las naciones unidas. Ahora un movimiento de religiones también lanza la misma frase, todos unidos por el ecumenismo. Sin embargo, Jesús no pone como protagonista el ecumenismo, sino la Biblia, para que todos podamos unirnos en obediencia a ella, en obediencia a la palabra de Dios. Por eso, el mito del ecumenismo lo declaramos roto. Y desde aquí nos despedimos. Nos veremos en el próximo programa de La Biblia Sorprende. En este programa aprendimos: Alejandro Magno y Jesucristo lucharon por ser reyes, pero con motivos diferentes y resultados opuestos. Contra todo pronóstico, la Gran Babilonia quedó desierta hasta hoy, cumpliendo con precisión la profecía de la Biblia. Jesús no se acomodó a la mayoría religiosa. Él puso la verdad por encima de la unidad. El ecumenismo debe respetar la libertad religiosa de todo ser humano.